Donde sentarse. Aquí al frente hay algunas sillas disponibles y aquí podemos estar cerca para poder escuchar mejor. Entonces, por mientras los niños van saliendo a sus clases de escuela dominical, yo les voy a pedir a todos que nos vayamos ubicando, y mientras los niños van saliendo, mientras nos vamos ubicando, a los que vamos a quedar aquí escuchando, les voy a invitar a abrir sus Biblias en el libro de Ruth. Si los que están acá pues usan el Facebook y tienen a la página de Impacto como parte de sus grupos o le han dado me gusta, pues ahí van a ir encontrando anticipadamente qué es lo que vamos a estar leyendo, ¿verdad? Qué es lo que vamos a estar estudiando. Entonces, vamos a hacer una serie de estudios del libro de Ruth. De repente algunas personas nos preguntan que si nosotros solo hacemos estudios del libro del Nuevo Testamento. Pero nosotros consideramos que toda la Biblia es inspirada por Dios, como lo dice la palabra de Dios, y toda la Biblia es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir. Es útil para nuestro crecimiento, para nuestra vida espiritual. Así que hoy vamos a hacer un estudio de un libro del Antiguo Testamento. Y para comenzar quiero pedirles que me acompañen a orar, que sea Dios quien nos guíe, para que podamos encontrar la verdad de la palabra, que sea el Espíritu Santo que nos guíe. Padre, te damos gracias. Tú eres nuestro Dios, santo, poderoso. Eres nuestro creador, Señor. Todos nosotros te pertenecemos. Somos tus criaturas, Señor. Tú nos has creado. Pero no solo tus criaturas, Señor. Sabemos por el testimonio de tu palabra que tú nos has recibido como tus hijos. A toda aquella persona que ha recibido y ha aceptado a Cristo Jesús como el Señor de su vida, a tu Hijo Jesucristo, tú nos has dado el derecho de ser tus hijos. Y por eso venimos delante de ti y te llamamos Padre, porque confiamos en ti, sabemos que tú eres nuestro Padre. Esta mañana, Señor, te ruego que al hacer el estudio de tu palabra tú nos guíes, que tú nos des sabiduría, que tú abras nuestros oídos espirituales, que tú nos permitas ver las verdades de tu palabra, Señor. Ayúdanos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, vamos a comenzar nuestro estudio del libro de Ruth. Vamos a estar por aquí en este libro unas cuantas semanas y yo esperaría que ustedes puedan pues ir disfrutando, ¿verdad? Aprendiendo poco a poco de lo que Dios nos va enseñando por medio de este libro. Saben que la palabra de Dios, la Biblia, ha sido juzgada por los críticos, por personas que se han considerado muy intelectuales y han vertido diferentes tipos de opiniones de la palabra de Dios. Entre ellos, una de las opiniones que se ha dado es que la Biblia carece de significado y valor literario, como quien dice que sus escritos son muy simples y que no tienen nada de valor. Pero preparándome yo y escuchando una anécdota sobre una persona muy importante en Estados Unidos, un estadista de hace más o menos 200 o 300 años, una persona muy importante en Estados Unidos, inventó muchas cosas, llegó a ser presidente de Estados Unidos, bueno, una persona muy, muy peculiar, muy influyente, pero una persona que también era conocedora de la palabra de Dios y le daba mucha importancia a la palabra. Entonces, en algún momento, como parte de sus relaciones laborales diplomáticas, les tocó que hacer un servicio diplomático en Francia, y en Francia se rodeó por gente que era muy crítico, ¿verdad? Personas que eran escritores, científicos, diferentes tipos de áreas del estudio. Y él escuchaba cómo este grupo de personas se dedicaba a desacreditar la palabra de Dios. Entonces él hizo por decir así, un experimento. Él tomó el libro de Ruth
Lo escribió con sus manos, le cambió el nombre a los personajes, pero dejó la historia intacta. Cuando terminó de hacer su manuscrito, lo llevó donde los críticos y les pidió su opinión. Y los críticos le dijeron que era una de las joyas literarias que ellos habían visto, una joya literaria de relatos cortos, que tenía abundancia de figuras, que tenía una variedad diferente de emociones, de situaciones, y se la describieron como algo maravilloso, el libro de Ruth, a nivel de lo que es la literatura. Entonces, después de que ellos habían vertido sus comentarios, él les dijo que en realidad lo único que había hecho él era tomar un relato de la Biblia, cambiarle el nombre a los personajes a nombres de estilo francés, para que ellos pudieran identificarse de alguna manera con el escrito, pero que en realidad lo único que había hecho era transcribir con su mano el libro de Ruth, aquel libro, una parte de las escrituras que ellos habían denigrado y de la cual habían hablado constantemente en contra de ella, demostrándoles que sus opiniones eran porque nunca se habían dedicado a leer verdaderamente la Biblia. Nunca se habían puesto a la tarea de poner su mente y su corazón en tratar de entender y disfrutar lo que la palabra de Dios enseña. Pues este libro de Ruth es como un tipo de historia, relato, digámoslo así, como nosotros le llamaríamos en el tiempo moderno una historia de amor. Una historia increíble de amor, donde podemos encontrar tragedia, donde podemos encontrar desesperación, ansiedad, un cortejo increíble en cuanto a cómo llegar a tener una relación. Hay muchas cosas que nosotros vamos a aprender por medio del libro de Ruth, y Dios nos dejó este precioso libro para que nosotros pudiéramos aprender de él. No se sabe a ciencia cierta quién escribió el libro de Ruth. Los historiadores, las personas que han dedicado mucho tiempo de su vida a conocer y profundizar en la palabra de Dios, hay un consenso, más o menos un consenso, que asumen que el escritor del libro fue el profeta Samuel. El profeta Samuel vivió como 3 generaciones después de la generación de Ruth, pero se sabe que no pudo haber sido una persona contemporánea a Ruth, porque al final del libro, en el capítulo 4, se dice que Ruth fue la bisabuela del rey David. Por tanto, la persona que le escribió por lo menos tuvo que haber sido contemporánea de David, por lo menos tuvo que saber que David era una persona importante en Israel, para que se le mencione como que se le dé esa importancia de decir Ruth era la bisabuela de David. O sea, era un aspecto muy importante. Y saben, estas cuestiones, la Biblia, ninguno de sus libros surge por la casualidad o por el azar. Cada uno de los libros tiene un propósito fundamental. Cada uno de los libros tiene un aspecto importante que contribuir con respecto al plan de Dios para la redención de la humanidad. Jesucristo le decía a los escribas y a los fariseos: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y les decía: porque ellas son las que dan testimonio de mí. Todo el Antiguo Testamento está dado por Dios para ser un testimonio de Cristo, aunque no se mencione la palabra Cristo. Pero cada uno de los elementos que están en este libro y en toda la Biblia va a apuntar a Jesucristo, y va a colaborar en algo con respecto a señalar a Cristo como el verdadero Hijo de Dios, como el Mesías. Si nosotros no tuviéramos el libro de Ruth, que es tan pequeño, que solo tiene 4 capítulos, creo que solo son 98 versículos, es tan corto que lo podríamos leer en 15 minutos. Pero saben, sin esa porción de la Biblia, sería imposible afirmar que Jesucristo es del linaje de Judá. Y en Génesis 49, cuando se está dando la bendición de Jacob para sus hijos, Dios instruye a Jacob y le dice que de la tribu de Judá iba a venir aquella persona que iba a gobernar y que iba a ser el príncipe y rey de Israel. Y si no tuviéramos el libro de Ruth,
no supiéramos que Jesús es del linaje de Judá, de la tribu de Judá, entonces cualquier persona podría desacreditar a Jesús, decir, no puedo creer que Jesús verdaderamente es el rey de Israel, porque no sé si realmente Jesús es de la tribu de Judá. ¿Qué tal que simplemente era un judío de la tribu de Benjamín o de cualquier otra tribu, pero no era de Judá? Con solo eso, Jesucristo hubiera quedado desacreditado como el rey de Israel. Pero saben, Dios nos dejó el libro de Ruth para trazar una descendencia que afirma que David es descendiente de la tribu de Judá, y se señala que Jesucristo es descendiente del linaje de David. Por tanto, podemos afirmar también que que Jesús verdaderamente es descendiente de la tribu de Judá. Las implicaciones teológicas con respecto a la salvación de este libro que vamos a estar leyendo son grandes. De hecho, el libro es un retrato del Evangelio. Es un retrato del Evangelio. En el libro, uno de los temas centrales que vamos a aprender en el libro de Ruth es lo que es la redención. Y es el único libro que tiene la figura de lo que en la ley se establecía como un pariente redentor. Una persona que era capaz de adquirir y comprar todo lo que otra persona tenía con el fin de retribuírselo todo nuevamente. Con el fin de que esta persona no perdiera todo lo que era posesión de su familia. Tenía que haber un pariente redentor, capaz moralmente y socialmente de ejecutar el pago de la redención. Saben, eso es una figura de Cristo. Cristo es nuestro redentor. Él era moralmente capaz de redimirnos espiritualmente, físicamente. Todos los aspectos de la redención se cumplen en Jesucristo. Pero no podríamos entender el término redención si no tuviéramos esta joya literaria, esta porción de la historia que Dios nos ha dejado revelado para que nosotros entendamos la obra de Cristo para nosotros. Cristo es nuestro redentor, como lo vamos a ver más adelante con un personaje llamado Booz. Pero este día solo vamos a leer 14 versículos. Yo sé que quisieran que ampliáramos un poquito más y que avanzáramos, pero necesitamos ir mejor despacio y aprendiendo verdaderamente lo que la palabra de Dios nos enseña. Vamos a leer versículos 1 al 14 este día. Dice el libro de Ruth, capítulo 1, comenzando en el versículo 1, dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. No sé si ustedes pueden notar en estos dos versículos cuánto se enfatiza el lugar de donde eran estas personas. Efrateos de Belén de Judá, salieron de Belén de Judá, moradores de Belén de Judá. Saben que una de las principales profecías con respecto a Jesucristo es que Él iba a nacer en Belén de Judá, ¿verdad? ¿Por qué iba a nacer en Belén de Judá? Porque era del linaje de David, de la tribu de Judá, y la familia de David eran originarios de Belén de Judá, de esta zona que le llamaban Éfrata o Efratea. Entonces todo el libro está dándonos todo el fundamento que nosotros podemos tener para asegurar que Jesucristo es quien dijo ser Él. Pero vamos a seguir leyendo y después vamos a detenernos en algunos detalles. Dice: y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab. Regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan.
Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor de ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Miren, ahí ya tenemos, con solo esta porción tenemos un drama increíble, ¿verdad? Una situación donde una familia que se ve en apuros toma la decisión de salir de su lugar de origen para ir a otro lugar a buscar mejores condiciones de vida. Yo creo que eso se parece mucho a nuestra sociedad, ¿verdad? Personas saliendo de su lugar, buscando un lugar diferente donde consideran que tienen mejores opciones de vida. Eso es algo común. Pero yo quiero que hagamos énfasis en unos detalles. Si ustedes pueden ver capítulo 1, versículo 1, dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces. O sea, eso quiere decir que Dios nos permite identificar exactamente el tiempo en el que ocurrió esta historia. ¿En qué momento ocurrió? En el tiempo de los jueces, cuando los jueces gobernaban Israel. ¿Cuándo fue el tiempo de los jueces? Si ustedes recuerdan un poco de la historia bíblica, recordarán que hubo un momento donde Israel estuvo en Egipto y eran esclavos en Egipto. Luego de esa esclavitud, Dios levantó a Moisés. Moisés fue una persona que llegó y con el poder de Dios sacó al pueblo israelí, lo sacó de Egipto, estuvieron en el desierto 40 años, luego entraron a poseer la tierra prometida. Pero Moisés no entró junto con el pueblo a ese lugar, sino que empezó el liderazgo de Josué. Pues digámoslo así, Josué fue el líder sucesor de Moisés. El tiempo de los jueces comienza desde Josué en adelante. Desde el momento que Josué ya no fue el líder de Israel, empezaron a levantarse jueces. O sea que esto sucedió en la etapa posterior a que el liderazgo de Moisés y Josué había acabado. Pero había algo que caracterizaba este tiempo. Quiero que leamos 2 versículos. Está en Jueces, es el libro que está justamente anterior a Ruth. Jueces capítulo 17, versículo 6. Vamos a encontrar la característica de este tiempo, del tiempo de los jueces. Jueces capítulo 17, versículo 6. Me gustaría que lo pudiéramos leer juntos ese versículo. Entonces, a la cuenta de 3, quiero que me ayuden todos a leer ese versículo. 1, 2, 3. Ese es el resumen de lo que eran los tiempos de los jueces. Vamos a leer el último versículo del libro de Jueces nuevamente. Capítulo 21, versículo 25. Si me ayudan nuevamente, es el último versículo del libro, antes de comenzar Ruth. ¿Qué dice ese versículo? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ese es el resumen. Ese es el contexto de la vida en la que se encuentra la familia de Ruth. Dice que en aquellos tiempos, por no haber una persona, una figura delegada por Dios para ejercer autoridad, cada quien hacía lo que bien le parecía, ¿verdad?
la ley existía, la ley fue dada por Moisés. En ese momento no había carencia de ley, en ese momento había carencia de voluntad para obedecer la ley. Las leyes las conocían el pueblo, porque eso se transmitía de generación en generación, de padre a hijo. El problema es que cada quien decidía obedecer o no obedecer la ley. Cada uno hacía, como dijéramos nosotros, lo que le diera la gana. Y como cada quien hacía lo que le diera la gana, también Elimelec hizo lo mismo. Elimelec era un hombre judío al cual se le había prohibido por medio de la ley morar en territorio diferente que no sea aquel lugar que Dios les había dado para vivir, para morar. O sea, Elimelec sabía que el mandato de Dios para él era que viviera dentro de los límites de Israel, porque a ese lugar es que Dios llevó a su pueblo a morar. Pero Elimelec en ese momento, en esa condición, cuando había hambre en la tierra, y si ustedes toman un tiempo y leen el libro de los jueces, se van a dar cuenta que Dios mandaba hambre siempre que el pueblo se apartaba de él y entraban a vivir en pecado. Cuando aumentaba la idolatría, cuando se separaban de la ley, Dios mandaba escasez de alimentos, cortaba la lluvia y ponía al pueblo en una condición difícil para que el pueblo nuevamente volviera a buscar a Dios. Pero saben, Elimelec en ese tiempo de hambre no quiso buscar a Dios. Él quiso buscar un mejor lugar donde vivir, un lugar donde tuviera más oportunidades, donde no corriera el riesgo de hacer padecer necesidad a su familia. ¿Por qué lo hizo? Porque cada quien hacía lo que le parecía. ¿Saben? Ese tiempo se parece mucho a nuestro tiempo actual. Nosotros podríamos decir que nuestra sociedad, a pesar de que hay leyes, a pesar de que tenemos la palabra de Dios, podríamos definir nuestra sociedad como una sociedad en la que cada quien hace lo que bien le parece, ¿verdad? Cada quien hace lo que le da la gana. No nos dirigimos y no estamos viviendo bajo las leyes, ni siquiera bajo las leyes civiles que tiene nuestro país, mucho menos bajo las leyes espirituales que Dios nos ha dejado. Cada quien, miren, es terrible cuando hablar y escuchar y relacionarme, igualmente mi experiencia personal, darme cuenta que muchas veces yo mismo he hecho cosas contrarias a la ley de Dios. ¿Por qué lo he hecho? Porque he hecho aquello que me parecía bien a mí, aún sabiendo que no es la voluntad de Dios, aún sabiendo que no es lo que Dios quiere. Por ejemplo, si se dan cuenta, en ese momento, en la zona donde vivía Elimelec y su familia había hambre, había necesidad, había momentos difíciles. Y yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí hemos pasado ese tipo de momentos difíciles, momentos de padecer necesidad, momentos de no tener lo suficiente para sustentar nuestras necesidades, para sustentar las necesidades de nuestra familia. Estoy seguro que todos hemos pasado por esta situación. Pero ¿saben qué hacemos en ese momento? En vez de clamar a Dios, empezamos a encontrar alternativas. Empezamos a buscar por nosotros mismos la salida, empezamos nosotros mismos a buscar la respuesta. Yo mismo les puedo decir, dice la palabra de Dios, que cuando una persona toma prestado de alguien, se convierte en esclavo de aquella persona o institución a la cual le ha tomado prestado. Y yo tendría que decirle, yo he sido esclavo de los bancos porque he usado las tarjetas de crédito muchas veces sin tener el recurso necesario para pagarlo. Y he tenido que padecer, he tenido que sufrir, he tenido que verme en dificultades. ¿Por qué? Porque en aquel momento, cuando estuve en necesidad, en vez de clamar a Dios, en vez de aguantar y esperar la salida en Dios, recurrí a una salida fácil, como lo hizo Elimelec, ¿verdad? Allá en los campos de Moab, allá hay buen pasto, allá hay buena cosecha, allá hay buena lluvia, vámonos para allá porque allá vamos a trabajar y allá vamos a prosperar. ¿Saben? Cualquier camino o alternativa que nosotros busquemos,
que no sea algo establecido por Dios, nos va a llevar a lo mismo que llevó Dios a esta familia, a padecer, a estar sufriendo por causa de nuestras decisiones. Irse de un lugar a otro sin consultar qué es lo que Dios quiere. Cambiar de trabajo sin consultar lo que Dios quiere. Establecer relaciones sin consultar lo que Dios quiere. Emprender negocios, hacer ciertas actividades, tener ciertos amigos, sabiendo que no son los que Dios quiere para nosotros, que no es el trabajo, que no es el negocio, que no es el lugar donde yo debo vivir. Cualquier decisión que nosotros tomamos sin consultarla con Dios, sin recibir consejos, sin estar seguro que es la voluntad de Dios, nos va a traer consecuencias graves. ¿Cuáles fueron las consecuencias para esta familia al irse a este lugar, a Moab? Saben que Moab, hay una historia entre Israel y Moab muy peculiar. Cuando Israel iba en camino a la tierra que iba a poseer, una de las rutas era pasar por el territorio de Moab. Entonces Moisés mandó a una comitiva al rey de Moab y le dijo: danos permiso para pasar. No tocaremos ningún cultivo, no consumiremos nada, no beberemos el agua, simplemente vamos a pasar, porque queremos llegar al lugar donde Dios nos quiere tener. Y el rey de Moab dijo: no, por mi territorio no van a pasar. Y no solo eso, mandó un ejército, mandó a hacer guerra contra ellos. Y no solo eso, mandó a llamar un profeta de Dios y le pagó para que maldijese a Israel. Si han leído y recuerdan la historia de Balán, es Moab, el rey de Moab fue el que hizo eso. Saben, había una historia previa muy seria, muy grave entre Moab e Israel. Dios, de hecho, en la ley decía que todo extranjero fuera recibido, dice que todo extranjero sea recibido con bien en la tierra de Israel. Toda persona que llega a Israel, por las leyes de Dios, tiene que ser bien recibida. ¿Por qué? Le dice: porque tú fuiste forastero en la tierra de Egipto. Acuérdate de lo que pasaste allá. Cuando hay un forastero, trátalo bien. Entonces, pero los moabitas no hicieron así. Y precisamente a ese pueblo se fue a vivir Elimelec. Era una provocación a Dios tomar una decisión de ese tipo. Así como lo es nuestras decisiones. Por ejemplo, para una persona que ama a Dios y es hija de Dios, hijo de Dios, la palabra de Dios es muy clara cuando le dice: no os unáis en yugo desigual. Y si viene una persona que ama a Dios y dice: yo amo a esta persona igual, no me importa lo que diga la palabra, porque igual quiero tener esta relación. Saben, eso es una ofensa grave a Dios, es una ofensa muy grave a Dios, al igual como lo hizo Elimelec. Ustedes dirán: bueno, pero murió Elimelec, murió Malón, murió Kelión, pero Noemí no murió. ¿Por qué? Saben, en la cultura judía, y de hecho bajo el modelo bíblico, el hombre es cabeza de hogar y la mujer tiene que seguir a su esposo. Noemí no tenía alternativa. Noemí tenía que ir hacia donde su esposo Elimelec la llevara, porque tenía que dar testimonio de ser una mujer que amaba a Dios y obedecía sus mandamientos. Ahora, cuando murió Elimelec, no quedaba Noemí como jefa de familia, quedaba el hijo varón mayor como jefe de la familia. Aún Noemí tenía que estar bajo el liderazgo de su hijo mayor. Él es el que tenía que dar cuenta por la familia. Murió el hijo mayor, pero quedaba otro hijo todavía que asumía el rol de liderazgo, y Noemí tenía que dejarse dirigir bajo ese liderazgo. Los hijos siempre tenían que honrar a sus padres, independientemente de cuál sea la situación, pero el liderazgo estaba delegado por Dios a los hombres, nunca a las mujeres sobre los hombres, ¿verdad? Entonces Noemí, digamos, ella simplemente tenía que estar allá donde su líder le indicara que estuviera, y durante esos 10 años seguramente ni Elimelec, ni Maleón, ni Kelión se propusieron el decir: no, regresémonos allá donde Dios quiere que nosotros estemos. Y las consecuencias se vieron, ¿verdad? Dios, con su disciplina,
al ver que estas personas que eran parte de su pueblo no obedecieron, la Biblia dice: terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Es terrible. No podemos jugar con Dios, no podemos jugar con el pecado, porque Dios va a actuar. De hecho, en 1 Corintios 11, cuando habla de la Santa Cena, dice que hubieron personas que se atrevieron a tomar y participar de la Cena del Señor sin haber confesado su pecado, y estas personas murieron porque Dios les quitó la vida por no someterse a la palabra de Dios. Así es nuestro Dios. Vivir en pecado va a traer consecuencias graves a nuestra familia, a nuestra vida. Ninguna cosa que nosotros hagamos sabiendo que no es la voluntad de Dios, ninguna de esas cosas va a pasar por alto delante de Dios para con nosotros. Dios nos va a perdonar nuestros pecados. Dios es misericordioso, grande en misericordia. Siempre nos perdona. Tenemos un Dios que nos ama. Pero las consecuencias de nuestro pecado las tenemos que sobrellevar, porque es la forma en que Dios nos va a enseñar también a que no juguemos con el pecado. Saben, dice el relato que hubo un momento donde Noemí escuchó que Dios estaba dando pan a Israel nuevamente. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo un momento en el que el pueblo se puso a cuentas con Dios, y Dios nuevamente volvió a bendecir a Israel, y nuevamente estaba ese pueblo a cuentas con Dios. Entonces, cuando Noemí escuchó eso, ella dijo: vámonos para Israel. ¿Por qué ella sí podía tomar la decisión en ese momento? Porque ya solo estaba con ella y con sus dos nueras, ¿verdad? Por cierto, este libro de Ruth cambia toda la perspectiva bíblica entre lo que es una relación de suegra con su nuera, ¿verdad? Yo hasta la fecha no conozco la mujer que diga que su hijo tiene la esposa perfecta, ¿verdad? Por eso es nuera. O sea, no era ella. En el caso de Ruth con Noemí, se da una situación diferente, ¿verdad? Noemí demostró el amor que le tenía a Ruth, y Ruth demostró el amor que le tenía a su suegra, ¿verdad? Al punto de que lo vamos a ver la otra semana, que Ruth expresó que no había otro lugar donde quisiera estar que no fuera con su suegra. Ok, entonces, algo muy peculiar y muy importante con respecto a vamos a esperar un momentito. Ok, algo muy importante al estudiar este libro de Ruth es que en Ruth se plantea la relación de amor del Redentor con el redimido. Han habido grandes hombres de Dios, personas que Dios las ha utilizado mucho para enseñar doctrina, para edificar la iglesia. Uno de ellos fue un hombre que se llamó Juan Calvino, muy importante, muy influyente al estructurar la doctrina cristiana. Una persona que fue utilizada mucho por Dios, al punto de que sus libros siguen utilizándose hoy como se utilizaron en aquel momento. Pero saben, ha habido muchas personas que se han dedicado a estructurar la doctrina de la salvación, de la redención, pero la mayoría de ellos, como son muy intelectuales, presentan esta doctrina como que fueran un abogado descifrando el caso y poniendo todos los aspectos de la ley, donde se ve que verdaderamente Jesucristo es el Redentor y el Salvador, y que legalmente delante de Dios estamos justificados. Pero saben, hay un aspecto que muchas veces se le pasa por alto a estas personas, y es que la redención es una muestra de amor. No solo una muestra de justicia, sino una muestra de amor. En la redención nosotros vemos el amor que Dios tiene para con nosotros, como lo vamos a ver más adelante en este libro, ¿verdad? Cómo esa relación de amor entre Ruth y quien fue su esposo Booz, cómo se desarrolló, cómo se cuidaron el uno al otro, cómo lograron entablar esta relación tan bonita, y esta relación de amor que nos quedó registrada a nosotros es el reflejo del amor que Dios tiene para con nosotros, para con su iglesia. Cómo Dios nos muestra el amor, cómo Dios por amor
decide redimirnos. Al final, en esta historia, algo que es muy importante que nosotros entendamos es que Noemí tuvo que darse cuenta de algo. Ninguna persona puede participar del pecado y asumir que no van a venir consecuencias. Pero Noemí en algún momento recapacitó y dijo: es necesario volver al lugar donde está la bendición. Podríamos decir que Ruth pudo entender que necesitaba arrepentirse de haber tomado esa decisión y era necesario ir allá, ir a asumir las consecuencias. Saben, cuando Elimelech salió, en la cultura judía, toda persona tiene que tener sus bienes y sus propiedades. Y si vende sus bienes, toda persona tiene el derecho de venir y volver a comprar esos mismos bienes porque le pertenecen. Seguramente cuando Elimelech salió con su familia, lo más probable es que ellos vendieron todo lo que tenían para agenciarse de cierto capital o de ciertos bienes que le permitieran emprender su nueva vida allá en Moab. Eso quiere decir que cuando Noemí regresaba a Israel, ella sabía que no tenía nada, que había perdido todo, tanto su familia como sus bienes, como consecuencia del pecado. Pero ella sabía que donde tenía que estar era en Israel, que era mejor estar en Israel sin nada que estar en un lugar donde pudiera tener bendición, pero en contra de la voluntad de Dios. O sea, en esta parte en la vida de Noemí es como una forma de la parábola del hijo pródigo que contó Jesús. Aquel hijo pródigo que le pidió a su padre todos los bienes, se fue a un lugar, derrochó todo, terminó comiendo la comida que le daban a los cerdos porque no tenía nada más. Pero en ese momento recapacitó y dijo: hasta los siervos de mi padre están mejor que yo. Me voy a ir a donde mi padre, donde pertenezco, donde debo estar, aunque solo llegue a estar como uno de sus siervos. Y en esa historia vemos el gran amor del padre, ¿verdad? Recibiendo a su hijo independientemente de lo que haya hecho. No importa lo que haya hecho, el padre lo recibe. Seguramente Noemí se dio cuenta y recapacitó que Dios es un Dios grande en misericordia, tardo para airarse, que perdona la rebelión de su pueblo, que siempre va a perdonar a su pueblo. Y Noemí regresó nuevamente a estar en comunión con su pueblo. La historia de la redención la vamos a ver después, pero hoy quiero que recuerden esto. Si nosotros decidimos llevar una vida de pecado y que nuestras decisiones nos lleven hacia lugares donde Dios no quiere que nosotros estemos, ténganlo por seguro, las consecuencias van a venir. Pero Dios siempre nos va a perdonar. Aunque llevemos consecuencias, cuando vengamos nuevamente a Dios, vamos a encontrar a nuestro Dios con los brazos abiertos. Vamos a encontrar a nuestro Dios dispuesto a perdonarnos. Yo sé que muchos de aquí han memorizado Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Ese es nuestro Dios. No importando nosotros lo que hayamos hecho, no importando cómo haya sido nuestro pecado. Isaías le decía al pueblo Dios le decía al pueblo por medio de Isaías, le decía: venid pronto, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, o sea, como un rojo, lo más oscuro que ustedes se puedan imaginar, cuando vengan y nos pongamos a cuenta, eso va a quedar emblanquecido. Eso va a ser como nieve, como la lana, porque nuestro Dios es así. Cuando nosotros queremos ponernos a cuenta con Dios, Él nos va a perdonar. Él no va a retener nuestro pecado, aunque tengamos que padecer las consecuencias, pero Dios nos va a perdonar. No importa qué pecado hayamos hecho. Y yo quisiera hacerles una invitación hoy a que reflexionemos en nuestra vida, que examinemos, que indaguemos las decisiones que hemos tomado, la forma en que estamos viviendo, la forma en que hemos vivido, cómo hemos desobedecido a Dios, cómo nos hemos alejado de su palabra, cómo hemos actuado como Elimelech, que decidió mejor irse a un lugar donde pensaba que iba a estar mejor, sin reconocer que es ahí donde Dios lo quería tener, moldeando su carácter por medio de la escasez, por medio del padecimiento, pero completando la obra que Él quería en él.
Al final Dios tiene el control de todo. Y de esta historia trágica, Dios la utilizó para el beneficio de su reino. Recordemos, Dios nos ama, Dios nos quiere perdonar, pero no nos podemos quedar en el lugar de pecado. Salgamos del lugar de pecado, salgamos huyendo, no nos quedemos ni un momento más. Decidamos ir al lugar donde Dios quiere que estemos. ¿Saben? Muchas veces cuando vivimos en pecado, cuando caemos en algún pecado, una de las reacciones más comunes que tiene una persona es alejarse de la iglesia. Ese es el peor error que pueden tener. Es en iglesia donde van a encontrar las personas que les aman tanto como para ayudarles a corregir y dejar su pecado. Es aquí en la iglesia, no es afuera de la iglesia. Afuera de la iglesia solo van a encontrar personas que las van a alentar a seguir en su pecado y a estar en las manos del Dios vivo. Nosotros queremos estar en sus manos, pero siendo Él quien nos consuele, no quien nos castiga. Pero tenemos que salir del lugar o de la vida o de las cosas que nos están llevando a pecar. Si no, vamos a tener el endurecimiento de la mano de Dios sobre nosotros, porque Dios no quiere que sigamos en pecado. Recordemos eso, Dios no nos quiere en pecado. Dios quiere que recapacitemos, que salgamos y que vayamos y vivamos en el lugar donde nosotros vamos a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Es ahí donde Dios nos quiere, viviendo conforme a la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Señor, tú eres nuestro Dios. Tú eres grande en misericordia, Señor. No importa cómo sea nuestro pecado, no importa lo que nosotros hayamos hecho, sabemos que nos vas a perdonar, Señor. Tú eres así, Señor, eres grande en misericordia y nos amas, Señor, somos tus hijos. Pero sé que no te agrada, Padre, que vivamos en pecado, que nos alejemos de ti. Gracias porque cuando endureces tu mano, Señor, nos estás atrayendo hacia ti. Gracias por tu disciplina, por tu corrección, por la obra que estás haciendo en nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos. Amén.